Ellos llamaron un demonio en una jaula, un lobo tan raro que los cazadores matarían matar por la oportunidad de poseerlo él. Profundamente en los bosques helados bosques de Montana, atrapados en un acero oxidado de acero prisión, apenas lo para dar. El llamado lobo llamado Ghost estaba muriéndose. Su magnificent pelaje, antes puro como impregnado la nieve, era ahora enmarañada de sangre y suciedad. Los ojos de Amber ojos que tuvieron una vez imponían un manada ahora pegado con aburrida resignación en los tres hombres que sostuvieron su destino. Valía $50,000 vivo en el mercado. 20,000 muertos desollados para su piel. De cualquier, Ghost tenía 3 días antes de un comprador chino comprador llegara para reclamar su premio. Los cazadores furtivos se rieron mientras apuntaban, punzonaban picas eléctricas, porcas eléctricas a través de las barras, colocando apuestas en cómo tiempo la bestia podría sobrevivir el viaje al otro lado del mar. Pero entonces, a través de la caída nieve y la creciente oscuridad, una pequeña figura apareció. Un niño, 11 años, congelada, aterrorizado, pero avanzando hacia adelante de todos modos. No nadie esperaba lo que pasó a continuación. Déjalo un como y comparte tus pensamientos en los comentarios junto con la ciudad estás observando desde ahora. Continuemos con la historia. 2 años antes que Noche Helada, Sarah Ann Morrison había estado una niña. Habría tenido un padre entonces, James Morrison, un leñador en el bosques de Yellowstone. Había enseñado a su hija de 9 años todo sobre la naturaleza salvaje. Cómo leer las huellas de los animales en la nieve. Cómo encontrar norte sin una brújula. Cómo los lobos eran familia animales que protegían a los propios. Entonces llegó el accidente. Un árbol cayó mal durante una rutina trabajo de corte. Eso es lo que el informe de la policía dijo. James Morrison, de 36 años, murió al instante por un golpe. La investigación duró 2 días antes de ser cerrada, justo otro maderero en Montana. Pero hubo rumores. Los testigos mencionaron haber visto a Frank Cole cerca de el lugar que mañana. Holly, un antiguo guía de caza guía que había perdido su licencia por infracciones contra la fauna silvestre, había estado denunciado por James hace una semana antes por caza furtiva. El local nunca siguió. En Pueblo, con recursos, caso cerrado, ahora en 11. Sarah vivió en Riverside Trailer Park con su madre, Margaret Morrison. Maggie, como todos la llamaba ella, tenía 34 años, pero parecía 50. Trabajó 3 trabajos para mantener a flote. 5 en la mañana hasta las 11, ella le sirvió café y tortitas en Murphy's Diner. Mediodía a las 6 vuelos, ella limpió las habitaciones a la Mountain View Inn en la noche hasta las 11 ones. Ella fregó los suelos a la oficina del aserradero, respirando en humos químicos vapores que se matando lentamente matándola a ella. Aunque Sarah no sabía que todavía las matemáticas eran brutales. $1,800 al mes de ingresos, 600 por remolque alquiler, 150 por electricidad en Montana en invierno, $400 por comida si ellos fueron cuidadosos. Eso izquierda 650 para todo el resto. Y había todavía $8,000 pendientes de pago en el funeral de James, $23,000 en facturas de el día murió. Sarah se despertó sola cada mañana a las 5:30. En un remolque tan frío, ella pudo ver su aliento. Ella preparó avena con agua porque la leche cuesta más. Ella llevaba a su camiseta abrigo porque era la única cálido cosa que poseía. Ella caminó 2 millas hasta la escuela a través de la nieve porque el autobús cuesta dinero. En Jefferson Middle, ella era invisible. Peor que invisible. Ella estaba basura de remolque basura Sarah a Madison Pierce y sus amigos ricos. Se burlaban a su abrigo de su padre abrigo, el de trabajos de sus trabajos, sus zapatos sujetados juntos con cinta. Un niño llamado Connor Hayes veía a veces, incómodo pero en silencio. Sarah nunca luchó. Su padre le había enseñado que eso también. La verdadera es mantenerla tranquilo cuando todo en tu interior te quiere gritar. 8 millas de distancia en una fortaleza de piedra y madera en 100,000 acres,
vivió William Thornton. Él tenía 68 años. Su patrimonio ascendía a 847 millones y por completo solo. Su esposa Elizabeth había muerto de cáncer 5 años. Su hijo Daniel había caído a su muerte 3 años, mientras escalaba en Yellowstone. La historia de la historia fue accidente. La verdad era más complicada. Daniel había descubierto a su padre antigua registros de inversiones, registros años antes de su empresa tecnológica, Lo Enrico. Thornton había brevemente invertido en tráfico de crude. Cuando Daniel amenazó con delatar, Thornton no había dejado a su hijo de hacer esa peligrosa escalada. No le había advertido sobre la tormenta que se avecinaba. Ahora Thornton vivía con esa culpa. Bebía whisky todas las noches, hablando con su hijo de su criazo. Había establecido una fundación de vida silvestre que donando 10 millones al año, intentando de comprar la redención por pecados que dinero no borrar. En su escritorio había un cargado. Había estado trabajando en el valor para usarlo. El campana campana sonó en Jefferson Middle School a las 3:45. Sarah Morrison preparó su mochila lentamente, temiéndola caminar a casa. En el pasillo, Madison Pierce estaba esperando con su grupo de amigos, todos vestidos caras chaquetas North Face mientras que Sarah sujetaba a su abrigo. «Oye, basura de remolque, basura», le dijo Madison, gritó, en lo suficientemente alto, lo suficiente para que todos puedan oír. Tu mamá todavía limpia los baños en el hotel? Mi mamá dice que vio la fregar los suelos la semana pasada semana. Los libros cayeron al suelo mientras el amigo golpeó de sus brazos. Las risas resonaron por el pasillo. Ella se arrodilló para recoger, sintiendo Connor Hayes mírame desde frente al pasillo. Él parecía como que quería decir algo, pero no lo hizo. Al menos su papá no tener que ver a su ser tan una perdedora nunca más. Madison continuó. «Oh, espera, está muerto. Supongo que tuvo suerte». Su Sarah se mantuvo en pie, libros en los brazos, y caminó, se alejó sin dejar de nada. Su padre en su cabeza. Reales es mantenerla tranquilo cuando todo en tu interior te quiere gritar. Fuera el frío de enero frío golpeó como un pared. 12 de viento frío lo que hace que parezca como 25. El caminar a casa tardaría 40 minutos. Pero Sarah no podía enfrentarse el vacío remolque todavía. Su madre no estar en casa hasta pasadas las 11. Después de la tercer trabajo terminó, ella pensó en su padre. Él solía de llevarla a ella a el desierto los fines de semana, enseñando a ella los nombres de árboles, cómo leer huellas de animales. Aquellos habían estado los mejores días de su vida. Sarah tomó una decisión. Ella dio la de la camino casa y caminó hacia el bosque. Ella dejó en la primer remolque primero y se movió rápidamente por el frío habitaciones en el cobertizo. Shay encontró el antiguo kit de supervivencia, su cuchillo plegable, con sus iniciales, GM, un mitad vaso botella, el sándwich de su escuela escolar, una silbato de emergencia silbato, un pequeño primeros de primeros. Ella llevó todo en su viejo mochila de mochila en la mesa de la. Ella garabateó una nota para su madre, estudiando en biblioteca en casa por 8. La primera mentira que ella jamás dicho a su madre. La culpa la retorcía en su estómago. Pero ella necesitaba esto, necesitaba sentir cerca a su padre de nuevo. El bosque le dio la bienvenida a ella con silencio. Ella entró en la marcado sendero su padre siempre usado, siguiendo la camino a través de la nieve que llegó a sus rodillas. La temperatura estaba descendiendo a medida que el sol se ponía. La oscuridad se acercaba rápidamente a las 5:11 en enero. Ella vio huellas en la nieve. Ciervos, alces, conejo. Su padre le había enseñado a identificarlos todos. Ella perdió la pista del tiempo, caminando más profundamente, recordando. Cuando ella finalmente levantó arriba, los marcadores habían desaparecido. Ella estaba apagado el camino en un... El cosa es ser, dar la vuelta. Pero el orgullo o la terquedad, o tal vez simplemente no querer regresar a ese remolque empujado hacia adelante.
El frío mordía en su cara a cara. Sus botas crujían a través de la nieve polvo. El aroma mezclado con el agudo olor del aire invernal. Su aliento cristalizó en su bufanda. Había caminado por más de hora cuando ella vio la luz parpadeando a través los árboles, tal vez 400 metros de distancia. Entonces voces, ásperas, masculinas risas que se propagaban en el viento. El padre de Sara padre le había enseñado a observar antes de actuar. Ella se acercó con cautela, mantenerse dentro del árbol. Como ella se acercaba, una estructura emergió de la oscuridad. Un viejo cabaña de un tal vez 20 por 30 pies. Madera humo se elevaba de una chimenea. Dos camiones estaban aparcados fuera, un Ford y un Dodge, ambos cubiertos de barro. Ella se arrastró por la ventana a las 6:15, limpiando la escarcha de la vidrio con sus guantada. Tres hombres dentro, bebiendo cerveza. Pero lo que congeló su la sangre fue la jaula cerca la parte trasera pared, barras de acero oxidadas, y en el interior, estrecho en un espacio apenas lo para dar, era la más magnífico animal que ella había jamás. Un lobo, de un blanco puro blanco, excepto donde la sangre importaba el piel, incluso desde fuera. Sara podía ver la izquierda torcida en un ángulo. El lobo ámbar estaban apagados, derrotados. Un de los hombres, curtido y de mirada cruel de aspecto, permanecían y se acercó a la jaula. Él sostuvo algo en su mano, un ganado. Él le dio una puñalada a través de las barrotes. El lobo aulló, intentó retirarse, pero allí no había ningún lugar donde ir. El otros hombres se rieron. 3 más días, el primer hombre dijo, Frank. Los otros lo llamaron, los que pagando 50,000 por este cabrón. ¿Qué si muriere mueres primero? Preguntado al más joven, muy tatuado. Frank se encogió de hombros. Entonces nosotros piel, lobo piel, todavía vale 20,000. Quizás deberíamos alimentarlo, dijo el tercer hombre, más tranquilo, incómodo. Mátalo de hambre, Frank ordenó. Animales débiles, animales no luchan. Más fácil de transportar. Más cruel risas. Sara tropieza hacia atrás, la mano sobre la boca para evitar de gritar. Sus piernas temblaban. Ella retrocedió 50 pies en los árboles y se hundió en la nieve, su mente acelerada. Esas eran cazadores furtivos. Su padre le había advertido sobre los hombres como este. Ella recordaba sus palabras. Los lobos son animales. Protegen entre sí otros. Lloran por sus pérdidas. La temperatura había bajado hasta 18. Estaba casi oscuro, pero Sara no podía marcharse. No todavía. Ella observaba la cabina durante otra hora, memorizando todo. Finalmente, a las 7:30, ella se retiró en la oscuridad. El camino de regreso iluminado por su padre antiguo. Pero ella volvería a volver, ella tenía que hacerlo. Sara llegó a la remolque a las 7:45, sus manos temblando por frío y el susto. Su madre no estaba en casa todavía. Ella desconectó de su mojada, se cambió y se sentó en la oscuridad, incapaz de procesar lo había presenciado. La imagen de que magnífico lobo, con el hueso roto y enjaulado, perseguido a ella. Su madre llave giraba en la cerradura a las 11:20. Maggie Morrison parecía agotada, su cara gris por fatiga. Ella tosió en su mano y Sara notó algo oscuro en el pañuelo antes de su madre arrugara rápidamente y lo metió en su bolsillo. ¿Dónde estabas tú? Preguntó. Su voz. En la biblioteca. ¿Estudiando? Sara mintió. Las palabras sabían como ceniza en su boca. Su madre también demasiado cansada para indagar. Ella se fue a la cama de inmediato. Su respiración era a través de la delgado de la caravana. Sara yacía despierta, mirando al techo, escuchando a su madre respiración, mezclándose con las imágenes que se reproducen en su mente. La producción aguijón, el aullido del lobo, la cruel risas, múltiples voces discutían en su cabeza. El miedo le susurraba que ella moriría si ella ayudara. Su padre contrarrestó, respondió.
Haz lo que correcto, aunque cuando es difícil. La razón, insistió ella, debería decir a los adultos, deja a ellos se encarguen ello. Pero la realidad sabía que por el tiempo los adultos actuaron. Ghost estaría a estar muerto o enviado al extranjero. A medianoche, Sarah se escabulló a su viejo ordenador portátil. El internet era terriblemente lento, pero ella buscó frenéticamente. El lobo blanco, lobo Montana, raro, especie protegida. Delito federal, delito para dañar, caza furtiva, tráfico de vida silvestre. A 23.000 millones mercado mundial. ¿Cómo abordar a los lobos? Ella leyó hasta las 3 de la mañana, tomando notas en su antiguo. Nunca hacer directo contacto visual con los lobos. Es considerado como un desafío. Acercarse lentamente. Mantén agachado. Postura. Deja al lobo que se acerque a ti. Los lobos pueden oler el miedo. Los lobos están más impredecibles, pero también más desesperada. Cuando su madre se marchó para el restaurante a las 5, Sarah decidió se había endurecido como acero. Ella salvar a ese lobo. Ella había que intentarlo. En escuela, al día siguiente día, Sarah no podía concentrarse. Los profesores llamaron por dos veces antes de ella oír ellos. Durante el almuerzo, en lugar de comer, ella se fue a la biblioteca y continuó investigando en Montana supervivencia, en la naturaleza supervivencia. Ella incluso vio videos de YouTube sobre abrir cerraduras, aunque ella sabía que alambres serían ser más fiables. Después de la escuela, ella regresó a la remolque y recogieron suministros de su padre. Cortadores de pernos, cuchillas también demasiado pesados a 15 libras. Cortadores de alambre 2 lib. Ella podría arreglárselas. 50 pies de fuerte. Trabajo pesado, guantes de trabajo. Una térmica, manta térmica. Su linterna frontal de su. Batería débil pero funciona. De la cocina, ella tomó el venado de su padre, última casa de 2 años. Botellas de agua, barritas de su de reserva. La culpabilidad de coger me carcomía en ella. Pero el lobo estaba muerto de hambre. A las 5, mientras la oscuridad caía, Sarah regresó al bosque. En ese vez, ella sabía el camino. Ella encontró la cabaña de nuevo y se instaló en una oculta posición, observando por 4 horas. Ella documentó todo en el diario de su padre. Frank y Jake se quedaron cerca de la cabaña toda la tarde. Marcos, más callado, se alejó a las 6:30 y regresó a las 8:15 con suministros, cerveza y comidas congeladas. Los hombres comían, bebieron, jugaron a las cartas cada 2 horas. Una de ellos se fue fuera a comprobar el Ghost, tratándolo con dureza cada vez. El lobo apenas reaccionaba ya. Un cartel que Sarah reconoció de su lectura. Él estaba dando la boca, cerrando. Las luces de la cabina se apagaron a las 10:30. El fantasma se fue fuera en su jaula, parcialmente cubierta con una lona, expuesta a temperaturas que habían descendido hasta 22 grados C. Sarah tuvo cuidadosas notas. Todos 3 dormían dentro. No había guardia de guardia. La jaula tenía 2 cerrojos, un candado en la puerta y una cadena enrollada alrededor del marco. La distancia desde cabina a jaula era 30 pies. Los árboles proporcionaban cubierta en un radio de 15 pies de la jaula. Ella podría acercarse desde el norte, un punto ciego desde la cabina ventanas. Ella regresó a casa a las 9:45. Su madre ya estaba dormida. Sarah no podía comer la cena a pesar de su hambre. Se sentó en la pequeña cocina mesa y escribió en un detallado hilo. 2 en la mañana acercarse cuando los hombres estaban estar en profundamente. Raíz a través de los árboles. Alambre cortadores para la cadena. Intentar de elegir el candado si posible. Si ella no pudiera abrir la jaula, ella al menos dejar comida y agua. Escapar sería cabeza hacia el este, hacia Thornon. Había oído a los niños en el colegio hablar sobre la locos y que protegía a los animales. Era el único lugar en el que podía pensar en que podría ayudar. El próximo día en la escuela,
Madison Pierce se intensificó en el pasillo entre clases. Madison anunció en voz alta, Sarah probablemente roba solo como los basura. Por eso ella nunca ha almuerzo. La señora Henderson, una profesora, oyó por casualidad y reprendió a Madison. Pero el daño ya hecho. Connor Hayes finalmente habló. Deja a en paz, Madison. Madison giró sobre él. Oh Dios, Dios. Connor ama a los pobres. Qué dulce. Tú dos pueden vivir en un remolque juntos. El pasillo estalló en risas. Sarah huyó al baño y se encerró en un cabina para la primera vez en meses. Ella dejó llorar, pero las lágrimas no durar mucho. Una extraña claridad se instaló sobre ella. Ellos pienso que no soy nada, pensó. Quizás salvar fantasma es la forma de convertirme en algo. Después de la escuela, ella regresó a la cabaña para un segundo misión de vigilancia. En ese vez, ella trajo su cuaderno y dibujó un detallado diseño de la cabina distribución, alrededor los árboles, jaula colocación. Ella programó el rutinas de los hombres rutinas con precisión. La cena a las 6 Storm, fuera comprobaciones a las 7 y 9, cada vez más corto a medida que el frío se intensificaba. La hora de acostarse a las 10 Storm, luces apagadas a las 10:30. Ella observó Ghost más cuidadosamente a través de los prismáticos que ella había prestados de los colegios perdidos y encontrados. Él apenas se ha movido ahora. Ni siquiera levantó la cabeza cuando los hombres se acercaron. La piscina de sangre en el suelo en su jaula había crecido más grande. El olor de infección se propagaba 20 pies. Sarah se dio cuenta con creciente horror que si ella esperara aunque fuera un más día, él estaría a estar demasiado débil para salvar o muerto. Ella se sentó en la nieve 100 yardas de la cabaña, temblando a 20 de catedros, teniendo una discusión con ella misma. ¿Puedo realmente hacer esto? ¿Qué si me pillan? ¿Qué si me ataca? ¿Qué pasa si yo fracaso y hago las cosas peores? Pero Susu llegó a través de 2 años de silencio, un recuerdo de su último viaje juntos. Él había señalado a las huellas en la nieve y dijo, los lobos son supervivientes, Sarah. Pero a veces incluso los supervivientes necesitan ayuda. Eso es lo que nos humanos. Ayudar cuando no tenemos que hacerlo. Las manos de Sarah dejaron de temblar. Su decisión se concretó. Esta noche, lo había que ser esta noche. Ella regresó a casa a las 8. Su madre estaba allí, inusualmente temprano, mirando muy enfermo. Su cara estaba pálido, su tos peor que nunca. Sarah hizo sopa de una lata para ambos de ellos. Maggie apenas lo tocó. Sarah, su voz débil. Si alguna vez pasa a mí, mamá, no hablar así. Solo prométeme que serás inteligente. Usa tu cabeza como tú te enseñó. Te prometo, mamá. Maggie fue a la cama a las 8:45. Sarah esperó, escuchando a su madre respiración a través de la delgados toros. Para breve momento, la duda se apoderó debo quedarme con mamá? Pero ella sabía la verdad si no esta noche. El fantasma moriría morir. A las 11, Sarah comprobó su equipo una última vez. Cortadores de alambre, cuerda, carne de venado, agua, primeros auxilio. Su cuchillo de su padre afilado. Ella escribió una carta en cuaderno papel y colocada debajo su almohada. Mamá, lo siento. Lo tuve que ayudar a algo que no podía ayudarse a sí mismo. Papá lo entendería. Yo te quiero, Sarah. Ella se vistió con capas, ropa interior térmica, 2 jerseys, ella abrigo de su padre abrigo, pantalones térmicos pantalones, doble, aisladas botas sujetados juntas con cinta. Ella rellenó la mochila y se preparó su teléfono la alarma a la 1:30, colocándola debajo de su almohada en modo de vibración. Ella se tumbó completamente vestida y cerrar los ojos. Brevemente descanso inquieto, sueño llegó.
lleno de pesadillas de jaulas y crueles risas. A las la 1:30, la vibración la despertó. Ella comprobó en a su madre una última lágrima. Aún durmiendo, todavía respira, Sara se deslizó silenciosamente, silenciosamente, una habilidad aprendida de años de no molestar a ella, agotada madre. Fuera. La temperatura había bajado hasta 20. El cielo estaba despejado. A media luna proporcionaba suficiente luz. Sara cargó con la mochila y empezó a caminar hacia la oscuridad. En ese vez, ella no volviendo de sin él. El caminar desde la remolque hasta la cabina llevó a Sara casi hora a hora a profundizar profunda nieve y oscuridad. Ella usaba su linterna frontal de su linterna frontal en su ajuste más. Es lo suficiente para ver el camino del camino sin anunciar su presencia. 4 y media millas a través bosque que parecía vivo con sonidos. Cada crujido de una rama, cada susurro de viento a través de pinos, cada animal llamada echa su corazón a acelerarse. La nieve alcanzó más allá de sus rodillas en lugares. Cada paso requiere un enorme esfuerzo. Sus muslos le ardían. La mochila, ligera cuando ella empezado, ahora sentía como que estaba lleno de piedras. El frío era una cosa viva, cosa que encontraba cada hueco en su ropa, adormecer sus dedos y los dedos de los pies a pesar de las capas. Su respiración llegó. Nubes invisibles, nubes que congelaron en su escarpa. En su interior, su cabeza. El discusión continuó. Tú puedes hacer esto. No. Gira mientras puedes. El fantasma está contando contigo ti. No, nadie está contando contigo. Él ni siquiera saber que vienes. Cada paso adelante se siente como una traición de sentido común. De la supervivencia. Pero su padre era más fuerte que su miedo. Ella dejó de cada pocos minutos para controlar su respiración, para empujar abajo el ataques de pánico, ataques que amenazaban con abrumarla. Respiraba respiraciones, lentamente y constante. La camino su padre le había enseñado durante sus excursiones de cuenta a 4, respira, aguanta 4, suelta durante 4. El ritmo calmó su corazón acelerado, su corazón lo suficiente como para continuar. A las 2:45 en la de la mañana, Sara dejó de 200 yardas de la cabaña. Ella sacó su mochila y descansó contra un pino, atrapar su respiración y observando. La estructura se sentó oscura y ella una soltera luz de seguridad luz, cerca de la puerta lanzar un débil brillo amarillento resplandor. No movimiento visible. A través los árboles, ella podía solo hacer salir la jaula de Ghost, casi cubierta por una tapa, pero una esquina quedaba al descubierto. El humo aún subía de la chimenea, lo que significa el fuego estaba apagado, pero no apagado. Los hombres estaban dentro, con suerte dormidos. Ella observaba durante 15 minutos, calculando sus respiraciones, asegurándome que no ninguna actividad. Entonces ella comprobó su equipo una última vez. Cortadores de alambre funcionales, funcional, cuerda listo. Carne de venado en un bolsa de plástico. Agua botella guardada en su abrigo para mantener que del congelarse. Primero botiquín de primeros auxilios accesible. Su cuchillo de cuchillo afilado y listo. El último 100 yardas tardaron otro 15 minutos. Ella se movió su camino, su padre le había enseñado, colocando cada paso con cuidado. Prueba la nieve antes de poner peso para evitar romper ramas ocultas debajo. Haz una pausa cada 10 pasos para escuchar. Respira profundamente la nariz para minimizar la vapor visible. El bosque estaba tan silencioso que su latido sonaba ensordecedor en sus orejas. A las 3:15, Sarah llegó al árbol cubierta 15 pies de la jaula. Para un terrible momento en el que ella vio a Ghost a través de las barrotes, ella pensó que estaba demasiado tarde. El lobo yacía sobre su costado, completamente inmóvil. No, por favor, no. Entonces ella vio la subida y caída de su pecho. Aún respiraba apenas, ella se arrodilló detrás de un árbol, reuniendo su valor. Esto era todo.
Una vez ella salió fuera de la cobertura, en allí habría ser ningún volver vuelta. Ella envió un silenciosa a su papá. Si estás mirando, ayúdame, por favor. Ella revisó la cabina más vez. Oscuro, silenciosa. Ahora o nunca. Sara salió fuera de los árboles y comenzó a caminar lentamente hacia la jaula. 25 pies nunca sentido tan lejos. Cada paso duró una eternidad. A mitad de camino allí, 12 pies de la jaula, Ghost se movió. Su cabeza se levantó ligeramente. Sus orejas se apenas. Esos ojos se abrieron y encontraron su en la oscuridad. Un gruñido comenzó, débil pero presente. Sara se quedó paralizada al instante, recordando lo había leído. Deja que el animal evaluarte te evalúe. No hacer movimientos bruscos. Ella se puso completamente todavía para 2 minutos. Minutos. Sus piernas temblando, su corazón latía con fuerza tan fuerte que temió a los hombres en la cabina oirían oír. El fantasma la observaba a ella. El gruñido continuó, pero no intensificarse, muy lentamente. Sara se inclinó en una posición de rodillas, aún 12 pies de distancia. Ella no hablar. Los lobos no entendieron las palabras, solo el tono y el lenguaje corporal. Ella mantuvo los ojos ligeramente apartadas, sin haciendo contacto visual, que podría hacer ver como un reto. El gruñido se desvaneció hasta silencio. Ellos miraron a cada uno otra. Chica y lobo, depredador y presa, o tal vez algo otra cosa por completo. Los minutos se alargaban como horas. Las rodillas de Sara rodillas le dolían por arrodillarse en la nieve. La temperatura había bajado hasta 27. Ella temblaba temblando, pero no se atrevía a moverse. Muy lentamente, tan lentamente que estaba casi imperceptible. Sara alcanzó en su interior su abrigo. La atención se agudizó de inmediato. El gruñido regresó. Ella se movió con paciencia glacial, sacando el bolsa de plástico, bolsa que contiene el avenado. El bolsa arrugada del plástico sonaba como un trueno en el silenciosa noche. Ella se levantó una pieza de carne, esperando el fantasma pudiera oler a pesar de su debilidad. Su nariz se movió. Él podía oler. Sara colocó la carne en la nieve enfrente de ella y suavemente empujó hacia la jaula. Se deslizó alrededor de 4 pies. Luego ella retrocedió hacia atrás 2 pasos, aumentando la distancia a 14 pies y sentado asiento trasero en la nieve. Muchos minutos pasaron. Sara contó sus propios latidos. Ghost no moverse hacia la comida de inmediato. Él estaba probándola a ella, evaluándola si esto era una trampa. Los Wolves eran inteligentes, y había traicionado por los humanos antes. Ella esperó, sin presionando, apenas respirando. Entonces Ghost lentamente levantó la cabeza más alto. Arrastró su cuerpo hacia adelante, y el corazón de Sara Corazón se rompió al verlo, el esfuerzo que él. Su pierna arrastraba sin sentido por detrás. Él alcanzó su nariz a través de la jaula, pero no podía alcanzar la carne. Estaba, estaba todavía a 2 pies de distancia. Sara se dio cuenta de su error. Muy lentamente, ella avanzó hacia en sus rodillas. El fantasma observaba cada movimiento. Ella empujó la carne más cerca, ahora solo un pie de la jaula. Luego retrocedió de nuevo. En ese vez, Ghost estiró su cuello tanto como posible a través de las barras y apenas logró la carne. Su boca estaba sorprendentemente suave para un depredador. Él retrocedió hacia en la jaula y masticó lentamente. Sara observó a través de las lágrimas, ella no darse cuenta, caían. Alivio, tristeza y determinación y todo mezclándose juntas. Ella esperó 5 minutos y luego colocó una segunda pieza de carne más cerca. El fantasma dudar menos esta vez. Él lo y se lo comió un tercer trozo, y Sura se atrevió a acercarse a menos de 5 pies de la jaula. Ghost tomó la carne mientras ella estaba cerca. Él no gruñir. Un avance ahora dentro de alcance. Alcance. Sara susurró sus primeras palabras de la noche. Estoy
Voy a ayudarte, T. Por favor, no me muerdas. Su voz apenas audible, pero la cabeza de Ghost Cabeza se inclinó ligeramente. Al reconocer el tono, sino las palabras, Sarah examinó la jaula. Un pesada cadena estaba enrollada 3 veces alrededor la jaula y marco. Un candado asegurado la cadena a extremos. La jaula puerta se tenía un simple cerrojo, oxidado por la exposición. Ella sacó fuera el alambre alicates y colocados en la parte más gruesa parte de la cadena. La primera apretó en apenas una mella. Sus brazos estaban ya cansados por frío y la tensión. Ella apretó más fuerte, usando ambas manos, apretando su todo cuerpo peso en pequeño progreso. La cadena comenzó a separarse, pero el ruido era terrible. El chapoteando sobre metal que suena como un trueno en el silenciosa noche. Sara se detuvo, comprobando la cabina. Una luz se encendió encendida en su interior. Su corazón se detuvo. Se quedó paralizada, agachada junto a la jaula, seguro que esto era el fin. Un voz desde el interior. Probablemente solo un animal fuera. La luz se apagó de nuevo. Sara esperó 3 minutos completos, minutos, su corazón intentando delatir su camino hacia de su pecho antes de reanudar por 10 agonizantes minutos. Ella trabajó el alambre cortadores. Aprieta, pausa, aprieta. Sus manos tenían llenas de ampollas, dentro los guantes. Finalmente, a las 4:43, la cadena se separó con un pequeño metal. Ella rápidamente desenrolló de la jaula, intentando de minimizar el traqueteo. La cadena golpeó la nieve con un suave golpe sordo. El fantasma observó todo el proceso, alerta ahora. Algo que podría tener esperanza visible en esos ámbar ojos. El pestillo estaba oxidado cerrado. Sara tiró, pero no cedía. Ella usó a su cuchillo de su padre cuchillo como palanca para hacer palanca y tirando. El pestillo de repente cedió con un fuerte crujido que resuena por el bosque. La jaula se balanceó, se abrió con un chirriando bisagras. Sara tropieza hacia atrás, cayendo en la nieve 5 pies de distancia. La jaula estaba abierta. Ghost no se movió. Había acostumbrado para creer que la libertad era un truco. Otra forma de tortura. Sara se sentó en la nieve, sin acercándome, apenas respira. «Eres libre», ella susurró. Puedes irte». Ghost miró a la abierta en Sara espalda en la puerta. 3 minutos pasaron sin ningún movimiento. Sara se dio cuenta, él podría estar demasiado débil, demasiado miedoso, demasiado destrozada. Ella lentamente se levantó y retrocedió 15 pies. Ella se arrodilló de nuevo y bajó la cabeza. La postura que había leído en comunicación. Ella esperó. El tiempo parecía detener. Entonces el fantasma cambió su peso. Arrastró su cuerpo hacia la puerta. Pulgada a dolorosa pulgada. Sus patas aparecieron primero. Luego su cabeza. Él tiró por completo fuera de esa terrible jaula. De pie sobre 3 piernas, su pierna sostenida arriba. Se balanceaba y casi cayó. Sara quería desesperadamente ayudar, pero sabía que era demasiado pronto. Cualquier movimiento podría asustarlo de nuevo a la jaula. Debería activar un ataque. Ghost estaba allí respirando profundamente, mirando a Sara con esos ojos. Entonces él miró al bosque, a libertad, en la noche cielo. Él no había vio claramente en 2 semanas. Para la primera vez desde su captura, levantó la cabeza y abrió la boca. No sonido salió, su garganta demasiado dañada por la deshidratación y maltrato. Pero Sara entendido, él estaba intentando de aullar. A las 5:05, la cabina puerta se abrió de golpe, de golpe. Marcus, el silencioso conductor, salió de en su ropa interior, dirigiéndose a orinar contra un árbol. Él estaba somnoliento, no esperaba problemas. Él tomó 3 pasos, luego miró hacia la jaula fuera de costumbre. Él vio el jaula, la abierta puerta, la cadena tirada en la nieve. Su cerebro tardó 2 segundos en procesar lo que él estaba viendo.
Entonces sus ojos encontraron al lobo de pie 20 pies de distancia y la chica a 35 pies de distancia. Frank, Jake, él, los fuera. Hay un cría. Su grito destrozó la noche. La cabina explotó de actividad. Las luces se encendieron encendidas. En 10 segundos, Frank Cole apareció con un rifle. Jake estaba justo detrás de él con una escopeta. Todos tres hombres estaban de pie fuera ahora, armados y furiosos. ¿Qué el demonios? La voz de Frank era un rugido. Él vio a Sarah y la ira se le su curtido rostro. Él levantó el rifle y apuntó directamente a ella. «Tu pequeña zorra». «Frank, ella es solo una niña». Marcus protestó. Ella soltó $50,000. Frank gritó la espalda. Su dedo se movió hacia el gatillo. Cada instinto gritaba a Sarah que correr. Pero Ghost no podía correr. No con su pierna. Ella ha venido tanto lejos. No iba a abandonarlo ahora. Sarah se puso de pie, colocada directamente entre Ghost y los hombres armados, y extendió sus brazos amplios, protegiendo al lobo con su propio cuerpo. Su voz temblaba, pero estaba clara. No dispararle. Está una especie. Estás infringiendo ley federal. Frank se rió, un sonido desprovisto de humanidad. Pequeña niña, estás invadidora en propiedad. Yo podría dispararte a ti, a los dos, y alegar legítima defensa. ¿Quién va a contradecirme? Jake ha atormentado su escopeta con un clic-clic que resuena como una sentencia de muerte. Vamos a simplemente llevarlos los dos afuera. Frank, entiérralos profundamente en el bosque. No nadie nunca lo sabrá. Marcus parecía mal. Frank, esto es una locura. Ella está una niña. La gente la buscarán por ella. ¿Quién va a buscarla el remolque basura en un... ¿El bate de Frank? A nadie le importa sobre ella. Ella no es nada. Detrás de Sarah, a pesar de su debilidad, Ghost se conmovió. Pero no se dé de ella. Él se alejó al lado de ella, colocando su cuerpo junto al el de ella, sin buscando protección, sino ofreciéndola. Él gruñó, el sonido débil pero desafiante, el cabello en su espalda se erizó, haciendo que parecer más grande. Su instinto alfa su instinto de manada estaba aún vivo. Sarah estaba hacia las maletas ahora. Él protegerla a ella. Ese pequeño gesto dio a Sarah un valor que ella no sabía ella poseía. Ella se puso más erguida. Frank comenzó a avanzar lentamente. Su rifle apuntaba no a Sarah, sino a Ghost, el más valioso objetivo. Jake dio vueltas para la derecha, intentando de obtener un tiro limpio. Marcus colgado la espalda, su escopeta bajada, su cara en conflicto. 30 pies los separaban de ellos de la cabina. Detrás Sarah y Ghost se encontraba bosque y oscuridad. La voz de Frank era fría como el noche de invierno. Última oportunidad, chico. Aléjate del lobo y caminar a casa. Olvídate que viste nada, incluso te dejaré vivir. La respuesta de Sarah fue sencilla y llevada a cabo el peso de su lací, de cada momento de sufrimiento que ella ha sufrido durante 2 años, de cada onza de valor que ella poseía. No, una palabra, pero dijo todo. La cara se ensombreció. Él levantó el rifle para su hombro y apuntó hacia abajo la mira. Luego, y tú ambos mueren. Su dedo se tensó sobre el gatillo. En la segunda segundo antes de Frank disparara, Sarah se volvió y agarró a Ghost Scruff. Ella gritó la única palabra que importaba. ¡Corre! Ella se lanzó hacia el árbol, tirando al lobo con ella. El rifle atravesó a través de la noche como un trueno. La bala golpeó un pino 6 de la cabeza de Sarah explotando corteza que le escocía su mejilla como un 100 agujas. El fantasma se precipitó hacia adelante junto a de ella, a pesar de su pierna. La adrenalina se impuso al el dolor y debilidad. Ellos se estrellaron en el bosque. Detrás ellos venía gritos. El sonido de las botas golpeando la nieve. El sonido metálico clic de las armas al recargando. Encuentra a ese niño. La voz de Frank Boss se propagó a través de los árboles.
Ella está visto nosotros. Ella puede identificarnos nosotros. Nosotros no podemos dejar que hablar. La respuesta fue igual de escalofriante. Sarah tenía un mínimo. Head hacia el este, hacia Thornon, aproximadamente 2 millas a través de la naturaleza salvaje. Pero los hombres tenían armas, linternas, y sabían este terreno. Sus únicas ventajas eran su pequeño tamaño, lo que le permitía a encajar por espacios entre árboles y los fantasmas instintos de supervivencia. Instintos de supervivencia. Correr a través de la nieve era agotador. Llegamos alcanzó las rodillas de Sarah, las rodillas la mitad del muslo en la nieve. Cada paso era como tirar a sus piernas de arenas movedizas. Su mochila rebotaba violentamente, tirándola a su equilibrio. Ella cayó 2 veces en las primeros 100 yardas, enfrentarse plantación en nieve que llenó su boca y nariz. El fantasma luchó junto a ella, corriendo sobre 3 patas, dejando un arrastro de sangre que sería ser fácil de seguir. Detrás ellos, luz de linterna, los haces de luz atravesaban a través de la oscuridad como buscar. Entonces llegó un sonido que convirtió la sangre de Sarah, la sangre en hielo, los perros ladrando. Frank había perros en su camión. En cuestión de segundos, ella oyó que él liberarlos. 3 pastores entrenados para rastrear y atacar. El ladrido sonidos se hicieron más cercanos. Sarah podía oír claramente ahora, tal vez 200 yardas por detrás. Ghost los oyó ellos, también. Sus orejas se aplastaron contra su cabeza. Había luchado perros antes. Él sabía lo que iba venía. Ellos corrieron más rápido, pero el agotamiento se apoderándose. Sarah volvió a caer otra vez, esta vez tan fuerte lo para golpear el viento en sus pulmones. Durante 10 terribles segundos, ella no pudo respirar, no podía moverse. El fantasma de Gede y volvió de vuelta para ella, empujándola a ella con su nariz, un lobo que comprueba en su manada. El gesto dio fuerza. Ella jadeó, aire volviendo a sus ardiendo pulmones, y obligada a levantarse a seguir adelante. El tierra se alejó de repente. Un barranco de unos 15 pies de profundidad con un congelado arroyo en el fondo. Sarah tenía 2 opciones: ir por ahí, lo cual sería ser más y más fácil, o deslizarse hacia abajo, lo cual era más rápido pero peligrosa. El sonido de perros era quizá 150 metros de distancia ahora, y se acerca rápidamente. Ella eligió abajo. Sarah se sentó y empujó apagado, deslizándose hacia abajo por el terraplén sin control. Ella golpeó el fondo con fuerza, aterrizando en su espalda. El viento derribó el aire otra vez. Las estrellas explotaron en su visión. El fantasma cayó abajo tras ella. Más controlada con su lobos agilidad, a pesar de su lesión, aterrizó cerca de su cabeza. Sarah yacía allí durante unos preciosos segundos, intentando de respirar, intentando de moverme. El fantasma empujó otra vez. ¡Ush! ¡Dispararáis! Más insistente esta vez. Levántate, sigue moviéndote. Ella se dio la vuelta, se levantó a las manos y rodillas, luego se puso sobre temblando piernas. El camalecho ofrecía una oportunidad. Los perros rastrearon por olor. El agua puede ayudar. El arroyo era poco profundo, tal vez 6 pies de profundidad, pero el agua estaba tan fría que parecía como cuchillos en sus pies. Sus botas estaban empaparon. Sus pies entumecidos en segundos. Ghost dudó ante la él. Su herida le impedía que reacio. Por favor, jadeó Sarah, jadeó. Tenemos que hacerlo. Ghost miró a ella, esos ojos encontrándose los suyos. Entonces él entró en el helada agua y la siguió a ella. Ellos esperaron aguas abajo a 100 metros. Detrás ellos, Sarah podía oír los perros alcanzar el barranco. Los ladridos cambiaron de tono, se volvió confuso. Las voces de los hombres llegaban a través de la noche. Ellos se fueron en el agua. Se separaron. Jake. Tuve río abajo, Marcus aguas arriba. Yo no esperando en el hielo agua en la oscuridad. Habían comprado quizás 5 minutos.
Sarah y Ghost subieron fuera en la orilla y siguió corriendo, pero no pudieron mantener el ritmo. Las piernas parecían como plomo. Sus pies estaban más entumecidos. Ella temblaba temblando violentamente. La hipotermia que, el fantasma, estaba abandonando más sangre en la nieve con cada paso. Llegaron a una densa bosquecillo de pinos, y ambos se desplomaron. Sarah intentó levantarse de nuevo, pero sus piernas no soportaron su peso. Ella cayó hacia atrás en la nieve. El fantasma yacía sobre su costado, jadeando profundamente, incapaz de ratas detrás de ellos. Los sonidos de persecución se extendiéndose por todas partes, barriendo la área. Sarah tiró sus rodillas hacia su pecho, intentando de procesar su situación. Su estado era crítica. Empapado de la cintura en adelante, la hipotermia avanzando, las manos entumecidas. Había perdido los guantes durante una caída. Cara se cortó por ramas, sangrando. Su respiraba era esfuerzo, y asma nunca mencionado antes. Desencadenó por la frío. Su visión se nubló. El estado de Ghost era peor. Su pierna se había volvió a lesionarse, sangrando profundamente ahora, manchando su blanco piel de color carmesí. La profunda en su costado se había reabierto. Él yacía en su costado, las costillas agitándose, incapaz de levantarse. Su ámbar ojos lo miraban a Sarah con algo que podría tener estado renuncia. Ellos ambos sabían que esto era el fin. Sarah tenía tres opciones: correr en su oxígeno cerebro. Deja a Ghost y salvarse a sí misma. Ella podría aún escapar sola. Quédate con Ghost y ellos ambos mueren. O crean una distracción para que el fantasma pueda escapar mientras los hombres se concentraban en ella. En el interior su cabeza, las voces discutían. Los instintos de supervivencia, gritaban que ella había intentado lo mejor, que ella debería salvarse a sí misma. Su padre le susurró que verdadero valor significaba quedarse cuando era más difícil. Pero Sarah, propia voz, pequeña y asustada, pero cada vez más fuerte, dijo algo diferente. Si me lo dejo ahora, ¿qué fue el sentido de cualquier de esto? Sarah alcanzó en su mochila, con entumecidos y sacados fuera, su silbato. Un plan se formó: soplar el silbato, atraer los hombres a su ubicación, y tal vez en el caos, Ghost podría escapar al bosque. Un sacrificio juego. Ella levantó el silbato para sus labios. Ghost de alguna manera entendió, puso su pata sobre su brazo. Suave presión, no. Sarah hizo una pausa y miró a él. En ese momento ella vio un reflejo de sí misma. Dos supervivientes en su final. Ambos elegir no a abandonar al otro. Interés es la lealtad que trascendió la supervivencia, instinto de supervivencia. Sarah rebajó el silbato. Vale, ella susurró, nos estamos juntos. Pase lo que pase, pase. Entonces ella recordó algo. El Thornton debería cerrarse cerca, tal vez la mitad de una milla al este, si ella pudiera solo señal de alguna manera, pero estaban ambos demasiado débiles para moverse. Con las temblorosas manos, ella sacó fuera a su padre faro delantero. Ella apuntó hacia donde ella pensaba la finca podría ser, aunque ella no estaba segura. Ella le dio la encendido y comenzó a parpadear un SOS que había aprendido en la escuela. Punto. Tres cortas, tres largos, tres cortos. Ella repitió el patrón, su mano temblando tanto mucho la luz temblaba. Ella no sabía si alguien vería ver. No sabía si alguien estaba ni siquiera despierto a las 5:30 de la mañana. Pero era la única opción que quedaba. Mientras tanto, 800 yardas de distancia, William Thornton se sentó en su despacho. Había estado despierto toda la noche, bebiendo whisky y mirando a su hijo Daniel. El cargado revólver estaba sobre su escritorio. Esta noche estaba la noche que él había elegido. 4 había estado su fecha límite, pero él había presionado hasta 5. Ahora eran las 5:30 y él estaba trabajando en la último valor. Robert, su jardinero, estalló en el estudio sin llamar a la puerta. Señor, el cámaras.
Hay algo, una luz que parpadea. Podría ser una emergencia. Thornton parecía hacia arriba, molesto. Probablemente cazadores. Ignóralo. Señor, es un patrón de SOS. Señal internacional, señales de socorro. Alguien necesita ayuda. La mano de Thornton Mano había estado estirando por la pistola. Él hizo una pausa. Algo en la voz de Robert Voss. Una urgencia. Una suplicante. Él suspiró. Muestra, míralo. En la sala de Western, Robert se levantó la cámara del sector noreste. Las imágenes térmicas imágenes mostraron dos firmas de calor, una del tamaño de un humano y otra grande. Ambos apenas se movían. Un débil fuente de luz fuente destelló desde la figura. El función de zoom era limitada, pero podían ver que era una persona del tamaño de un niño. ¿A qué distancia? Thornton preguntó aproximadamente 800 yardas dentro de nuestra propiedad. Thornton's primer instinto fue llamar al sheriff, pero la estación de la estación estaba a 45 minutos de distancia. Quienquiera que estaba fuera ahí fuera en 25 de guerra, bajo 0,25 de airs, podría no tener 45 minutos. Robert expresó lo que Thornton estaba pensando. Señor, si están les duele y es tanto frío. Thornton miró a la imagen térmica. Algo sobre la pequeña figura junto a un animal recordaba a él de su hijo Daniel. Daniel revista que Thornton había leído 1000 veces. Contenía una entrada final, entrada sobre ver un lobo. Vi el lobo otra vez hoy. Magnífico. Ojalá pudiera decir que no estamos no tan malos. Algunos de nosotros estaría a morir para protegerte. Una claridad llegó sobre Thornton. Quizás esto fue por eso él estaba seguilla con vida. Quizás esto estaba la señal que él estado esperando sin saber. Consigue el vehículo todoterreno. Thornton ordenó un kit médico de primeros auxilios. Mantas. Voy. Señor, no ha salido la finca en 2 años ahora. Robert corrió. Thornton agarró a su antiguo, no para la violencia, sino para protección. Abrigo grueso abrigo, botas, radio, prismáticos. Él se marchó al estudio y miró atrás hacia el revólver en su escritorio. En un momento de reconocimiento pasó por él. Había a acabar su vida. En cambio, tal vez él podría salvar uno. El LATB rugía a vida. Thornton condujo hacia la luz intermitente el terreno accidentado, nieve profunda. Tardó 5 minutos para recorrer 800 yardas. Como se acercaba, el faro delantero seguía parpadeando a través de los prismáticos. Él vio a joven, tal vez 11 o 12 años, empapada mojado, hipotérmico, sangre en su cara. Y al lado ella, un lobo. El aliento de Thornton se le un lobo como Daniel había visto. Entonces él oyó voces, hombres acercándose desde el oeste. Él vio luz de linterna, los rayos de las linternas, atravesando a través los árboles, tal vez a 100 metros de distancia. La niña y Wolf estaban corriendo de alguien. Thornton dejó el vehículo todoterreno 30 pies de distancia y se acercó lentamente. La chica lo vio a él y intentó levantarse, pero no pude. El miedo la invadió sus ojos. Por favor, no le... La voz de Thornton era suave. No estoy aquí para hacer daño a nadie. No estoy aquí para ayudar. ¿Qué tú? Sarah Morrison. ¿Cuál una? Soy William Thornton. Esto es mi tierra. Estás a salvo aquí. Ya vienen. Sarah jadeó. Los hombres van a matarlo. Son cazadores furtivos. Thornton asintió, comprendiendo de inmediato. ¿Puedes aguantarlo ponerte de pie? Sarah intentó y se derrumbó. Yo no puedo sentir mis piernas. Los hombres salió del árbol, luego Frank, Cole, Jake y Marcus. Con 3 pastores, esforzándose en correas, se detuvieron cuando vieron a Thornton. El LATB, la escena. Frank recuperó primero. Bueno, viejo hombre Thornton decidió salir fuera y jugar. Thornton se puso de pie, el rifle en las manos, sin apuntando, pero listo. Ese niño está hipotérmica y necesita atención médica, atención. Ese lobo está una especie. Estás cazando furtivamente en territorio federal.
Frank se rió. Demuéstralo aquí. Es tu palabra contra la mía. Jake levantó su escopeta ligeramente. 3 de nosotros, 1 de vosotros, viejo. Thornton no ni se inmutó. Y cámaras todas por mi propiedad grabando esta conversación. Además, ya he llamado al sheriff. Era un farol. Él no llamado a nadie todavía. Frank dudó, calculando. Marcus habló. Frank, vamos a cortar nuestras pérdidas. Cierra la boca, Marcus. Ese lobo vale 50,000. Frank se mudó hacia Sarah y Ghost. Thornton levantó su rifle y apuntó al pecho. Uno paso a paso. Por 30 segundos, nadie se movió. El rifle de Thornton. El rifle de Thornton apuntaba a Frank. La apuntaba a Thornton. Los perros esforzándose hacia adelante. Fantasma gruñe junto a Sarah a pesar de su debilidad. Todos equilibrado en el borde de la violencia. Entonces Marcus de repente liberó a los perros. Sicum. 3 pastores corrieron hacia adelante, entrenados para atacar lobos. Ghost luchó por ponerse de pie, sabiendo que no podía luchar eficazmente. Sarah gritó y se tiró sobre el lobo intentando protegerlo con su propio cuerpo. Los perros los alcanzaron ellos, mordieron y gruñendo. El caos estalló. Thornton no pudo disparar sin golpear a Sarah. Frank y Jake avanzaron durante la confusión. Sarah estaba mordida, intentando proteger a Ghost. Ghost estaba luchando desde el tierra, valientes pero fracasando. Entonces Ghost encontró algo en lo más profundo en su interior, alguna de reserva de fuerza. Él se abalanzó en la perro y encerrado sus mandíbulas sobre su cuello. El perro ladró y se abajó. Ghost lo soltó. No un asesino, pero un defensor. El otros 2 perros se retiraron al reconocer a Superior. Pero el esfuerzo cuesta todo. Él se desplomó, inconsciente durante el ataque de perro. Sarah había mordida varias veces. Profundamente mordedura en ella izquierda brazo, mordeduras en sus piernas, cara arañada. Ella estaba sangrando mucho, en estado de shock en hipotermia más perdida, equivalían a Su visión se redujo a un túnel. La última cosa que vio antes de fallecer fue Thornton luchando Frank. Con los perros neutralizados, Thornton se apresuró a Frank Cole. Frank levantó su rifle, pero Thornton era más rápido que un hombre su edad debería ser. Impulsado por un propósito él no sentido en 3 años. Abordó a Frank antes del tiro. Ambos hombres golpearon el tierra, luchando por el control de la arma. Jake se estabilizó su escopeta, intentando obtener un tiro de Thornton, pero Frank estaba en el camino. Los 2 hombres rodaron en la nieve, luchando con una desesperada fuerza. Frank era más joven, pero Thornton luchó con la furia de alguien que ya ha decidido morir esta noche de todos modos. El rifle se disparó durante la lucha, la bala disparada sin causar daño alguno en el aire. Thornton logró torcer el rifle y aplastó la culata en la cara de Frank Cara. El hueso se rompió. La nariz se rompió, sangre chorreando por su cara. Él cayó hacia atrás, aturdido. Jake se estabilizó la puntería en Thornton. No te muevas, viejo amigo. Su dedo comenzó a apretar el gatillo. Marcus, que estaba de pie detrás, observando esta pesadilla desarrollarse, Vinley se rompió. Él atacó a Jake por detrás. No más. La escopeta disparó sin control mientras él cayó. La explosión golpeó un árbol y enviando madera a astillas por los aires. Los 2 hombres lucharon en la nieve. Jake intentando detraer el arma al llevar. Marcus lucha para mantenerla apuntando hacia afuera. Thornton recuperó el rifle de Frank y se puso de pie, apuntando a Jake. ¡Basta! Todos se quedaron paralizados. El bosque se quedó silencioso excepto por una pesada respiración, y los gemidos de los perros heridos. Perro. Luego, lejano, pero cada vez más cerca, llegó el sonido de sirenas. Robert había llamado a pedir ayuda. Un Thornton no sabido. Los Rangers estaban respondiendo.
Los ayudantes del sheriff, ayudantes. Ayuda estaba llegando. Frank, oyendo las sirenas y agarrando su nariz, intentó de ponerse de pie y correr. La voz de Thornton era fría de acero. Si corres, corres, yo dispararte, no para matar, pero tú no llegar muy en un rotula destrozada rotulias. Frank se detuvo, derrotado. Jake se rindió con Marcus sujetándolo abajo. Marcus miró hacia a Thornton, llorando en sus ojos. Lo siento, Dios. Lo siento. Tengo una hija a su edad. Yo debería dejar de esto. Lo siento. En 4 minutos, 4 Rangers llegaron seguidos por 2 patrulleros. La escena que les recibió les era caos. 3 hombres a las órdenes de el rifle de Thornton. Rifle de Thornton, los perros dispersaron y 2 cuerpos yacían inmóviles en la nieve. Uno estaba un blanca, el otro era un niño. El guardabosques Tom Martínez, un hombre curtido, hombre de 52 que conocido a Thornton durante años. Inmediatamente evaluó las víctimas. Él se arrodilló junto a Sarah primero. Ella está viva, pero apenas. Sufrió una hipotermia, pérdida de sangre por múltiples mordeduras. Nosotros necesitamos un de huida ahora. Él se mudó a Ghost. Wolf es crítico, múltiples lesiones, infección, extrema pérdida de sangre y agotamiento. Él necesita una cirugía veterinaria, cirugía centro de inmediato. Otro guardabosques estaba ya en la radio llamando para un tiempo estimado de llegada 10 minutos. Thornton se arrodilló junto a Sarah. Sus labios estaban azules. Su piel era gris. Ella no temblando ya, lo cual Martínez explicó era un málano. El cuerpo dejó de temblar cuando la hipotermia alcanzó un... Su respiración era superficial. Su pulso era débil. Sarah, Thornton dijo en voz baja. Espera un momento. Ayuda está en camino. Sus ojos abrieron, sin enfocar. Fantasma. Ella susurró, tan débilmente que él casi perdió. Salva, fantasma. Nuestra lo haremos, niño. Te lo prometo. ¿Lo prometes? Repitió, su mano débilmente agarrando la suya. Prométeme que salvará a él. Thornton miró a este valiente. En las manchas de sangre mancha la nieve alrededor de ella. En el lobo yacía inconsciente cerca. Pensó en su hijo, Daniel. Él pensó en la pistola en su escritorio que había casi usado. Pensó en promesas y la redención y segundas oportunidades. En mi hijo, te prometo, dijo. Las lágrimas resbalaban por su cara rostro en la primera vez en 3 años. Los ojos de Sarah cerrados de nuevo. Ella se flácida. El helicóptero llegó exactamente 10 minutos más tarde, los rotores creando un torbellino de nieve. Los paramédicos saltaron fuera con equipos. Trabajaron en Sarah rápidamente, profesionalmente. Mantas térmicas, máscara de oxígeno, vendajes lo peores heridas, cargando su en una camilla. Al mismo tiempo, el equipo de Thornton Range Rover sacó hasta Robert en el volante. Conducían con cuidado, levantaron el cuerpo inconsciente de Ghost inconsciente. El lobo estaba sin vida peso, su blanco abrigo manchada de rojo con sangre. Lo colocaron en la espalda del vehículo sobre mantas. Thornton enfrentó una elección imposible. No podía ir con ambos. Sarah estaba cargada en el helicóptero. Ghost estaba cargando en el Range Rover, en dirección hacia una urgencia 150 millas de distancia. Robert era capaz, pero Sarah tenía ninguna familia aquí. Su madre no ni siquiera sabía lo que había pasado. El niño que había salvado un lobo, que había arriesgado todo, lo había hecho promesa prometer, era sobre a volar escaparse por Robert, Thornton dijo. Tú toma a Ghost, no dejar que morir. Yo le di mi palabra. Sí, señor. La voz de Robert era gruesa de emoción. Thornton trepó en el helicóptero junto a Sarah. Los paramédicos no preguntaron. El helicóptero despegó y atravesó la ventana. Thornton observó a Robert cerrar el Range Rover puerta y velocidad away hacia la oscuridad.
Por favor. Thornton rezó a un Dios que él no seguro él creía en ya. Por favor, no me déjenme romper mi promesa. Por favor. El vuelo a St. Mary's Regional Hospital. Regional tomó 12 minutos. Sarah sufrió una vez durante el vuelo. Su corazón se detuvo durante 15 segundos antes de que llegaran los paramédicos la reanimaran a Thornton. Thornton la pequeña mano. Este extraño niño que de alguna manera se había vuelto importante en maneras él no explicar. Aterrizaron en el techo del alas las 6:30. Sarah estaba apurada a cirugía. Los cirujanos ya estaban preparados y esperando. Las puertas se abrieron, cerraron detrás ella, dejando a Thornton solo en un desolada blanco habitación que olía a antiséptico y miedo. Él caminaba de un lado a otro. No podía sentarse, no podía quedarse de pie quieto. Su mano temblaba, aunque si por la adrenalina o otra cosa más, él no sabía. El personal intentó encontrar a la madre de Sarah. El remolque parque de había que ir a el remolque de Morrison, y luego pista a Maggie abajo en ella primer trabajo. Maggie Morrison estalló en el hospital a las 10:30, todavía llevando su uniforme de camarera. Su cara una máscara de terror. ¿Dónde está mi hija? ¿Dónde está? ¿Qué pasó? Explicó Thornton, mientras suavemente como pudo. Sarah había rescatado un lobo de cazadores furtivos. Habían perseguido a ella. Ella había estado encontrada en su propiedad. Ella estaba en cirugía. Ella estaba estable, o tan estable como alguien podría estar después de una hipotermia y pérdida de sangre. Maggie se desplomó en un plástico, sollozando. Ella nunca me dijo nada. Ella mintió. Ella se escapó fuera. Su voz se quebró. Ella podría haber muerto. Ella hizo lo que ella pensaba estaba correcto. Thornton dijo en voz baja. Eso es más que la mayoría de la gente. Ella es la persona que he conocido, niño o adulto. Maggie levantó arriba a este desconocido, este rico anciano que de alguna manera ha estado allí cuando su hija necesitaba ayuda. ¿Quién eres tú? ¿Alguien que estaba planeando morir esta noche? Thornton admitió. Hasta tu hija me dio un motivo para vivir. Ellos se sentaron en silencio, dos personas de completamente mundos. Unidos por un niño valiente, niño y un lobo. A las 11, Maggie tosió en su mano. Thornton vio sangre en el pañuelo antes de ella rápidamente arrugó y lo metió en su bolsillo. Él lo había visto suficiente muerte en su vida como para reconocer que se acercaba. ¿Cómo tiempo has estado enfermo? Él preguntó con delicadeza. No, he perdido suficientes personas como para saber lo que parece es. ¿Cuánto tiempo? La serenidad se desmoronó. 6 meses les medieron, 8 meses. Cáncer de pulmón en estadio 4 de el aserradero productos químicos. Su voz se apagó hasta un susurro. No puedo permitirme el tratamiento. No ser una carga a Sarah con deuda, como su padre muerte hizo a nosotros. Estás trabajando por hasta muerte para dejarla a ella algo, Thornton dijo. Comprender a dejar a ella nada, tan ella no completamente sola cuando yo me haya ido. Antes de Thornton pudiera responder, un cirujano apareció, todavía con bata. Ambos Maggie y Thornton se pusieron de pie. Ella está estable, el cirujano dijo. La cirugía salió bien. Múltiples mordeduras limpiadas y suturadas. Hemos tratado la hipotermia. Está recibiendo transfusiones de sangre y antibióticos intravenosos. Está inconsciente, pero sus funciones vitales están mejorando. Esta va a sobrevivir. Maggie sollozó con alivio. Thornton sintió algo en su pecho aflojarse que él no dado cuenta estaba apretado. Sé. ¿Puedo ver? Maggie preguntó. ¿Nos dejas otra hora para conseguir establecida en la UCI? Entonces sí. A las 2:20 en la de la tarde, estaban finalmente les permitieron entrar la habitación de Sarah habitación. Ella yacía en un hospital tan pequeña que ella casi desapareció en él. Las vías intravenosas corrían en ambos los brazos. Los monitores emitían sin cesar. Su brazo izquierdo estaba fuertemente vendado.
Los vendajes cubrían mordeduras en sus piernas y cara. Los abrió, se abrieron lentamente. Aturdida, desorientada. Ella vio a su madre primero. Mamá. Las lágrimas empezaron a brotar. Lo siento, lo siento. Mentí. Maggie se aferró a la mano de su hija mano. Shh, cariño, estás bien. Vas a estar bien. Entonces Sarah vio a Thornton y sus ojos se de pánico. ¿Ghost? ¿Dónde está Ghost? Thornton se acercó más cerca. Está vivo en cirugía ahora mismo, ahora en la mejor hospital del estado. Mi jardinero es con él. ¿Él va a estar bien? Su voz estaba desesperada, suplicante. Thornton recordó su promesa. Ya prometido una vez, pero las posibilidades de Ghost, las posibilidades eran incierto en mejor de las circunstancias. Seguía buscando en esos desesperados ojos, jóvenes ojos. Él no podía traer a añadir más dolor a lo que ella había sufrido. Te prometo, él dijo, sabiendo que podría ser una mentira, pero incapaz de decir nada más. Sarah se relajó un poco, creyéndole en él. En minutos, el agotamiento se apoderó a ella, y ella se alejó de vuelta en un... Thornton se marchó al hospital y condujo de vuelta a su casa. Necesitaba de comprobar el Ghost. Él necesitaba saber si él solo mintió a un niño que salvado su vida. Esa la tarde, de vuelta en su casa, Thornton no pudo de pensar en el padre de Sarah. El nombre James Morrison me resultaba familiar de algún modo, molesto en los bordes de su memoria. Él fue a su despacho y sacó arriba antiguos Fundación archivos en su ordenador. Su organización de vida silvestre llevaba registros de todos los informes sobre caza furtiva y caza furtiva. Estaba James Morrison. 2 años presentado un informe detallado. Informe sobre Frank Cole, caza furtiva, actividades de caza furtiva. Había dado una declaración a los guardabosques, proporcionó pruebas e incluso fotografías de camioneta de Cole cerca de protegido lobo con animales muertos, animales en la espalda. Una semana después de presentación ese informe, James Morrison había muerto en lo que fue declarado un tal a muerte accidental. Muerte accidental. Thornton tiró los hilos que él no había utilizado en años, llamar en favores de sus días consultoría con la NASA y empresas de defensa. En horas, él había la archivo policial, archivo sobre James Morrison, muerte entregado por medios electrónicos. Él leyó el informe del con creciente ira creciente. Las inconsistencias eran evidentes para cualquiera que mirara de cerca. El árbol había caído desde el dirección basado en los que quedía. 2 testigos mencionaron haber visto a Frank Cole cerca de la tala de árboles que mañana, pero ninguno de los dos fue interrogado a fondo. El médico forense notas incluían un margen al margen que nunca he hecho en la informe. Lesiones más coherentes con fuerza contundente que árbol impacto. Investigación alternativa. Investigación recomendada pero no se llevó a cabo. Pequeña pueblo policía recursos limitados. Una maderero fue más fácil de presentar que una investigación de asesinato. El caso había estado cerrado en 48 horas. Thornton se sentó en su silla. El foto completa sé que se avecina. Frank Cole había asesinado a James Morrison para silenciarlo. Y hoy Sarah sin saberlo, guardado un lobo del mismo hombre que había matado a su padre. ¿Había ella sabido? ¿O era una terrible coincidencia que él siguiera buscando por el de Phil y encontró algo más? Registros hospitalarios que él no debería tener tenido acceso, pero dinero y conexiones abrieron puertas que deberían permanecer cerradas. Maggie Morrison's archivos médicos. Él se sintió culpable mirando, pero algo le obligó a comprender esta familia que había estrellado en su vida. Él era peor que Maggie había admitido. Etapa 4. Cáncer de pulmón. Sí, pero lo había metastatizado hígado, ganglios linfáticos, posiblemente huesos. El pronóstico de 6 meses era optimista. Su oncólogo más recientes notas de 3 semanas estimó que ella tenía quizás 3 meses por delante,
sin tratamiento. Con tratamiento tal vez 1 año, posiblemente 2, si ella respondió bien. Coste del tratamiento $380,000. Más del curso de 1 año, Maggie Morrison ganó $1,800 al mes. La cálculo era imposible. Ella estaba a elegir morir, morir, para evitar ir a Sarah con una deuda aplastante. Thornton cerró el expediente, sus manos temblando. Esta familia había perdido tanto mucho. El padre asesinado, madre moribunda, hija embarazada, el peso de la supervivencia en 11 años. Y todavía Sarah había encontrado el valor para salvar un lobo. Su teléfono sonó. Thornton respondió de inmediato. Arriba. ¿Cómo está él? Señor, usted debería venir al hospital. Hart quiere hablar con ti. El viaje duró 40 minutos. Thornton empujó el Range Rover más rápido que él debería en caminos cubiertos de nieve. El cirugía estaba una moderna instalación en las afueras de Billings de Emily Hart, una mujer en la 40 y tantos con mechas y ojos, se encontraron él en el vestíbulo. El señor Thornton, hablemos hablar en mi oficina. Eso no fue un buena. Thornton la siguió a ella, su estómago apretado de miedo en su oficina. Hart se levantó las radiografías y historiales médicos sobre su ordenador. El lobo, le llamamos Ghost. Basado en lo que tu jardinero nos, es en estado crítico. Con una requiere fijación quirúrgica. El flanco herida era gravemente infectada y nosotros tuvimos que desbridar una cantidad de tejido. Está desnutrido, deshidratado y muestra signos de maltrato, incluido antiguas fracturas que se curaron mal y quemaduras eléctricas, marcas de quemaduras eléctricas. ¿Lo hará? ¿Sobrevivirá? Thornton preguntó. Hart estaba en silencio durante un momento. Él entró en parada cardíaca 2 veces durante la cirugía. Lo reanimamos 2 veces. Honestamente, señor Thornton, he estado un veterinario de durante 20 años y nunca he visto un animal luchar así de duro para permanecer con vida. Es como él tiene algo que vivir, por lo que un pequeña niña que lo salvó a él, Thornton dijo en voz baja. Ella está contando con él. Entonces tal vez eso es lo que vivo con vida. Él está en recuperación ahora, todavía inconsciente, fuertemente sedado. El siguiente 48 horas son críticas. Si sobrevive eso, sus probabilidades mejoran significativamente. Thornton asintió con la cabeza. ¿Hay algo más que querías decirme? El corazón de Di Corazón se volvió de nuevo a su ordenador. Corrimos un panel de ADN. Es estándar para los lobos que tratamos. Nos ayuda a rastrear las poblaciones y la diversidad genética. El ADN es extraordinario. Él es un lobo gris con una rara mutación que produce la blanco-blanca. Pero más interesante es su linaje. Ella se levantó arriba un base de datos genética. 3 años. Tu hijo Daniel Morrison informe descubrimiento un herido mujer-hembra. Él trajo a ella aquí para esta instalación. Nosotros tratamos durante una lesión en la pierna y la liberaron la espalda en la naturaleza. Ella estaba embarazada en el momento. Seguimos a ella con un collar para 2 años antes de que dejara transmitir. El aliento de Thornton se le cortó. Recordó que Daniel había estado tan orgulloso de salvar a ese lobo. Había estado uno de sus últimos actos de bondad antes de su muerte. El ADN de Ghost, ADN, muestra que un descendiente directo, descendiente de esa hembra tercera. En realidad, ella tuvo cachorros y uno de esos cachorros tenía fantasma. Es casi como tu hijo salvado a la abuela de Ghost abuela, y ahora Ghost ha vuelto. Thornton se sentó en atónito. Las conexiones también demasiado perfectas para ser una coincidencia. Su hijo había ahorrado un lobo. Esa línea del lobo-línea continuó. Y años más tarde, cuando Thornton estaba preparando para su fin su propia vida, Ghost y Sarah habían aparecido en su propiedad. ¿Puedo ver? Preguntó Thornton. El doctor Hart lo condujo a la área de recuperación. Ghost yacía sobre una mesa enganchado a varios monitores. Su abrigo blanco-blanca estaba limpiado,
dejando al descubierto la verdadera magnificencia que se esconde la sangre y la suciedad. El pierna estaba fracturada y fijada con clavos. El flanco herido estaba vendada, y Ivy corrió en su pierna delantera. Su respiración era superficial, pero constante. Robert se sentó junto a la mesa, con aspecto agotado. He estado hablando con él, señor, diciéndole él sobre Sarah, que ella está contando con él. Thornton se acercó lentamente y colocó su mano suavemente sobre la cabeza de Ghost. El pelo era suave, cálida. Tu abuela vivía porque de mi hijo, Thornton dijo en voz baja. Ahora vives porque de Sarah. Estamos todos conectados de formas que no comprendemos. Los ojos de Ghost parpadearon brevemente, brevemente. Ambos ojos se nublaron por dolor y medicación, pero consciente. Ellos miraron a Thornton durante solo un momento antes de cerrar de nuevo. Pero en ese momento, Thornton sintió algo pasaba entre ellos. Comprensión, reconocimiento, un vínculo que se forma. Seguir luchando, susurró Thornton, susurró. Ella te salvó. Ahora le debes a ella lo mismo valor que ella mostró. Él permaneció en el hospital durante hasta la noche, sentado con Robert, viendo a Ghost respirar. A las 3 a.m. en la de la mañana, el monitor de Ghost Monitor mostró mejoras. Su frecuencia cardíaca se estabilizó. Su respiración se hizo más profunda. El corazón comprobando en él, parecía sorprendida. Está hecho de esquina, dijo. Creo que él va a hacer. Thornton sintió las lágrimas en su cara. Había mantenido su promesa. Sarah obtener su lobo de vuelta. Pero al amanecía, Thornton supo el mayor verdad. Sarah estaba a punto de perder a su madre, y él estaba el único que podía hacer cualquier cosa al respecto de ello. Él hizo una decisión. El dinero no podía comprar la redención para su pasado, pero podría ganar tiempo. Tiempo para Maggie para ver a su hija crecer. Tiempo para Sarah no estar sola. El tiempo para una familia para sanar. Cuando él regresó al hospital más tarde a mañana, él encontró a Maggie sentada junto a la cama de Sarah. Sarah estaba despierta, hablando en voz baja con su madre. Thornton llamó en el marco de la puerta. ¿Cómo es Ghost?, preguntó Sarah, preguntó de inmediato. Él va a vivir, Thornton dijo. Va a un luchador como tú. Sarah sonrió, la primera verdadera sonrisa desde esta pesadilla. Thornton miró a Maggie. La señora Morrison, ¿puedo hablar con tú en privado en el pasillo? Thornton no ha perdido tiempo en preámbulos. Sé sobre tu cáncer. Sé que no puedes pagar el tratamiento. Sé que estás planeando morir para proteger a Sarah de deuda. La cara de Maggie se pálida. ¿Cómo estás? Me tengo recursos, eso es lo importante. Lo que es importante es esto. Voy a pagar por tu tratamiento. Todos de ello. Sin embargo, tiempo. No puedo aceptarlo. Tú puedes y lo harás. No para ti, para Sarah. Ella ya ha perdido a su padre. Ella salvó un lobo y casi murió haciéndolo. Ella merece a seguir su madre. Maggie estaba llorando ahora. No puedo devolverte. No quiero pago. No quiero la redención. Déjame ayudar, por favor. Después de un largo momento, Maggie asintió con la cabeza. ¿Sarah? ¿Sarah? ¿Solo para Sarah? ¿Eso es todo? Pregunto. Thornton dijo que él había una promesa que cumplir a Sarah, a él mismo, a la segunda oportunidad que había dado. Una semana después del rescate, Sarah le dieron el alta del hospital. Su brazo permaneció en un cabestrillo, los puntos todavía cicatrizando a través de su cara y piernas. Ella caminó con una ligera cojera que los médicos dijeron desaparecer con el tiempo. Thornton la llevó a ella y a Maggie de vuelta a la remolque. Ver para la primera vez la plena extensión de su pobreza. El tráiler era más pequeño que su estudio. Las paredes eran delgadas de metal que no hacían nada contra Montana frío. Los muebles estaban desgastados, sujetos unidos con cinta y esperanza. Maggie estaba preparando la cena cuando Thornton preguntó qué hablar con ambos de ellos. Sopa en sopa y galletas estiró hasta alimentar dos.
Thornton se estiró directo al punto. Quiero ofrecerte $100,000 como recompensa por rescatar una especie en peligro de extinción. La respuesta de Sarah fue inmediata. No. Thornton estaba sorprendido. No, yo no lo hice lo por dinero. No, no puedes pagar por hacerlo cosa. Eso haría lo que incorrecto. Thornton se encontró a sí mismo sonriendo a pesar de la seriedad del momento. Entonces, ¿qué haces? ¿Quieres? Pensó cuidadosamente. Quiero a mi mamá que no tener que trabajar 3 trabajos. Yo quiero ir a la universidad algún día. Y yo quiero Ghost que ser libre. Puedo hacer todo de eso, dijo Thornton, dijo. Pero no como pago, como asociación. Necesito alguien que ayudarme me rehabilitar Ghost. Y luego liberarlo lo de nuevo a la naturaleza. Que alguien te está tú. Él esbozó su propuesta. Un puesto de trabajo para Maggie en su fundación de vida silvestre. 60,000 al año con salario completo, prestaciones sanitarias. Un fondo universitario fondo para Sarah. 200,000 en fideicomiso. Tratamiento para el cáncer de Maggie Cancer. Todos los costes cubiertos. La enfermedad era que Sarah ayudara a cuidar de Ghost durante su recuperación y cuando él estaba listo, ellos lo liberarlo juntos. Maggie empezó a rechazar, orgullosa llevando con la desesperación, pero Sarah miró a su madre con ojos demasiado viejos para 11. Mamá, por favor déjale que ayudar, no por mí, para ti. Maggie vio a su hija había crecido más allá de su edad en maneras que rompió su corazón y llenó al mismo tiempo. Ella estuvo de acuerdo. 3 meses pasaron. Llegó la primavera, llegó a Montana, derritiendo la nieve y calentamiento el congelada tierra. La familia Morrison se mudó a una pequeña casa en la finca de Thornton. No era caridad. Maggie insistió en eso. Era práctico. Sarah necesitaba tener cerrar cerca a Ghost y el requerido requería frecuentes visitas que eran más fáciles desde la finca. Maggie trabajó como gerente de administradora para la fundación, organizar el caos del papeleo que Thornton había desatendido durante años. Ella estuvo buena en orden y eficiencia. Más importante, la seguro médico cubrió su quimioterapia. Los tratamientos fueron brutales, dejándola a la débil y enferma. Pero las últimas escáneres mostraron el tumor se estaba reduciendo. Su oncólogo se muestra cautelosamente optimista. Habló de remisión como una posibilidad más que una fantasía. Sarah visitó a Ghost todos los días después de la escuela. La transformación en ambos de ellos fue notable. El pierna se había cicatrizado, aunque él conservaba una ligera cojera que coincidía a la de Sarah. Había ganado peso. Su abrigo blanco, abrigo ahora sano y llena. Pero el más importante curación fue psicológica. El primera semana, Ghost no dejara a Sarah tocar. El segunda semana, él permitió que ella acerca su recinto. El tercera semana, él comió de su mano. Por el cuarta semana, Sarah podía sentarse en el interior, el gran recuperación Pin Dr. Hart había diseñado. Por la octava semana, Ghost estaba a poner su cabeza sobre el regazo de Sarah, regazo mientras ella leía a él. Por el 12 de semana, él siguió a ella por como una sombra, un lobo que ha encontrado su manada. Thornton transformado, también. Él dejó de beber solo. Él abrió la habitación de Daniel habitación y convirtió en un memorial que celebra a su vida de su hijo vida en lugar de que llorar su muerte. Él rió de nuevo, normalmente de las terribles. Había encontrado un propósito en proteger la vida silvestre y ayudar a Sarah. Él se dio cuenta a su hijo habría amado a esta chica. Sarah se convirtió en la nieta que él nunca ha tenido. En la escuela, todo cambió. Sarah ya no era invisible. La cobertura mediática de su rescate la había convertido en una heroína local. Madison Pierce, la chica que la había acosado sin piedad, se disculpó, con voz baja y avergonzada. Connor Hayes se convirtió en un verdadero amigo. Ahora era lo suficientemente valiente como para sentarse con ella a la hora del almuerzo. Las consecuencias legales no se hicieron esperar. Frank Cole y Jake se enfrentaban a cargos federales por tráfico de fauna silvestre,
con penas de entre 15 y 20 años de prisión. Pero cuando se reabrió el caso de James Morrison con el dinero de Thornton para financiar una investigación adecuada, se añadieron cargos de asesinato contra Frank Marcus, que cooperó y testificó. Recibió 3 años de libertad condicional y servicios comunitarios. Su testimonio confirmó lo que todos sospechaban. Frank Cole había asesinado a James Morrison para silenciarlo. La justicia, fría y definitiva, se hizo realidad a finales de la primavera, cuando se completó la recuperación del fantasma. Llegó el día que Sarah tanto anhelaba como temía, el día de la liberación. Condujeron hasta lo más profundo de la naturaleza salvaje de Yellowstone, al territorio protegido de los lobos, donde Ghost podría encontrar a otros de su especie. El equipo reunido era pequeño. Sarah Thornton, Maggie, que llevaba un pañuelo para ocultar la pérdida de cabello causada por la quimioterapia, y 2 rangos. Ghost viajaba en una gran jaula de transporte. Cuando llegaron al lugar de la liberación, Sarah se acercó sola. Abrió la puerta y dio un paso atrás. Ghost salió lentamente, olfateando el aire cargado de aromas salvajes. La libertad olía diferente al cautiverio. Miró a Sarah. Sus ojos ámbar se encontraron con los azules de ella. Se produjo un entendimiento entre especies, entre almas. Sarah se arrodilló y susurró, «Ahora eres libre. Vete a casa». Ghost se acercó a ella por última vez. Le acarició la mano con el hocico. Un beso de lobo. Sarah le rodeó el cuello con los brazos y las lágrimas cayeron sobre su pelaje blanco. «Nunca te olvidaré». Ghost se volvió hacia el bosque, miró atrás una vez, luego levantó la cabeza y aulló. El sonido era claro, fuerte y vivo, y se propagó por las montañas. Luego corrió, y su pelaje blanco desapareció entre los árboles verdes. Por fin libre. 2 meses más tarde, Sarah y Thornton estaban de excursión en el bosque cerca de la finca. Un aullido lejano resonó en el valle. Sarah se detuvo a escuchar. Conocía ese aullido. La voz de cada lobo era un fantasma de Nicky. Miró hacia el sonido y lo vio, una figura blanca en una cresta lejana. Pero no estaba solo. A su lado había una loba gris. A su alrededor revolcaban 3 cachorros pequeños. Ghost había encontrado una nueva manada, una nueva familia. Volvió a aullar, un saludo a través de la distancia. Lo recuerdo. Sarah sonrió y aulló también, el sonido que Thornton le había enseñado. El eco se extendió por las montañas, conectándolos a través del espacio que los separaba. 2 años más tarde, Sarah tenía 13 años y estaba prosperando. Era una estudiante de honor, voluntaria en la Fundación Thornton y defensora de la protección de la vida silvestre. Maggie tenía 36 años y estaba libre de cáncer, una remisión milagrosa que los médicos no podían explicar del todo. Thornton tenía 70 años y estaba más sano que en toda la década anterior, vivo y con un propósito. Juntos habían rescatado a 23 animales, osos, águilas, lobos, una familia construida sobre la base de la elección. Una tarde, los 3 se sentaron en el porche de la casa principal, contemplando cómo la puesta de sol pintaba las montañas de dorado y rojo. Un aullido lejano llegó con el viento. El fantasma se presentaba. Thornton habló primero. «La familia no siempre es como uno espera», añadió Maggie. «A veces es como la esperanza», terminó Sarah. «A veces es como una segunda oportunidad». El sol se ocultó tras las montañas. Las estrellas comenzaron a aparecer. Y en algún lugar de la naturaleza salvaje, un lobo blanco corría libre con su manada, viviendo la vida que una valiente chica le había dado. La vida que él le había devuelto a un anciano que había olvidado cómo vivir. La vida que todos se habían salvado mutuamente. Algunos lazos trascienden las especies, trascienden la sangre, trascienden incluso la muerte. Se forjan en el coraje, se templan en el sacrificio y se sellan en el amor que no pide nada a cambio. Este era uno de esos lazos. Esta era una familia. Esta historia nos recuerda que nunca es demasiado tarde para volver a encontrar un propósito, incluso cuando creemos que hemos perdido todo lo que importaba. William Thornton se había convencido a sí mismo de que su vida había terminado, que la culpa y el dolor eran todo lo que le quedaba,
que un arma cargada era su única salida. Pero en la noche más fría, cuando una valiente niña apareció con el lobo moribundo, descubrió algo profundo. Las segundas oportunidades no se anuncian con trompetas y fanfarrias. Llegan en silencio, a menudo disfrazadas de la crisis de otra persona, como una oportunidad para ayudar cuando sería más fácil dar la espalda. Las conexiones más significativas de nuestras vidas no siempre son aquellas con las que nacemos. A veces son las que elegimos, las familias que construimos a partir del coraje y la compasión, en lugar de la sangre. Maggie se estaba muriendo sola, trabajando hasta la extenuación para dejarle algo a su hija. Sarah se ahogaba en la pérdida y la soledad. Ghost estaba destrozado y enjaulado, y Thornton sostenía un arma. Sin embargo, se salvaron unos a otros, demostrando que las personas que más necesitan ser salvadas son a menudo las que más tienen para dar. ¿Alguna vez te ha salvado ayudar a otra persona? ¿Qué harías si encontraras a ese lobo en la jaula? Comparte tus opiniones a continuación.